Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios de Benecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Juan capítulo 10, versículo 11, si usted tiene ahí en su Biblia, por favor dígame amén. Dice la Biblia: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Note por favor, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Mire la descripción. Dice: ve venir al lobo, tremendo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Repite nuestro Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, amado hermano, la palabra de Dios, podemos encontrar bíblicamente lo que regularmente se ha conocido como la parábola de las 99 ovejas. Sin embargo, cuando nosotros acercamos la palabra, cuando acercamos la lupa a la palabra, podemos identificar que realmente no es una parábola, sino que son dos parábolas describiendo dos rediles de 99 ovejas. Muchas veces las personas concatenan como mensajes paralelos estos dos versículos o estos dos libros, uno descrito en el libro de Mateo y otro descrito en el libro de Lucas. Sin embargo, es bueno desde ya dejar la acotación que la Biblia nos muestra dos parábolas de 99 ovejas. Dice Mateo capítulo 18 versículo 12, si usted me acompaña por favor. Quiero leerle esto por lo menos en unas dos versiones, cada libro, Mateo y Lucas. ¿Qué os parece si algún hombre tiene 100 ovejas? Note por favor: y se extravía una, ¿acaso no dejará las 99 ovejas en las montañas e irá a buscar a la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto os digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Versión BL 95, por favor, el mismo versículo en la versión BL 95. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? Solo voy a leer esa porción, el versículo 12. ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar, note por favor, la extraviada? Avancemos al libro de Lucas capítulo 15 versículo 4. Quiero dejar bien claro y bien denotado esto que le estoy dejando a usted hoy acá. Lucas capítulo 15 versículo 4. Note cómo lee Lucas por favor, y la variante y la diferencia entre lo que describe Lucas en el capítulo 15 y lo que está describiendo Mateo en el capítulo 18. Note por favor acá: ¿quién hay de vosotros que teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Aquí ya no es en la montaña, ya no es en el cerro, acá es en el desierto. Y aquí, note por favor, dice que el pastor la pierde. En Mateo
la oveja se extravía. Basado en esto podemos entender, note por favor, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto, el lugar de ubicación es diferente, note por favor, y va y busca de la perdida hasta que la halle. Y habiéndola hallado, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a casa convoca a sus amigos y vecinos y les dice: regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se había perdido. Dígoos que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más bien que por 99 justos. Mire la diferencia, que no tienen necesidad de arrepentimiento. Le voy a leer eso mismo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, y note cómo dice la PDT, y pierde una de ellas. Note la diferencia entre Mateo y Lucas. En Mateo dice la Biblia que la oveja se extravía, y en el libro, amado hermano, de Lucas dice que el pastor la pierde. Son dos parábolas aparentemente similares, pero con una diferencia muy grande, amado hermano. La diferencia primaria que hoy quiero tomar como referencia es la responsabilidad. Mire, la responsabilidad del ministro, del pastor, de cuidar la oveja, pero también la responsabilidad de la oveja de dejarse cuidar. Dice la Biblia en Mateo que la oveja se extravía. En Lucas dice que el pastor la pierde. Entonces quiero regresar al contexto de Mateo, porque es importante entender, amado hermano, que muchas veces el no estar congregado no necesariamente es el producto de una falta de cuidado de parte del ministro. En ambos casos, evidentemente hay dos grupos de 99. La diferencia en una es que el pastor la pierde. Y cuando el pastor pierde la oveja, eso nos muestra una falta de diligencia pastoral, en ese término, de dar seguimiento y de estar atrayendo la oveja. Sin embargo, cuando nosotros examinamos el libro de Mateo, vemos que la oveja se extravía. La diferencia es que cuando la oveja se extravía de voluntad propia, amado hermano. Dice la Biblia que la oveja solita, una oveja se extravía, una oveja se pierde como resultado de una falta, amado hermano, de dejarse cuidar y de dejarse guiar por parte del ministro. Ahora, entrando en ese contexto, amado hermano, podemos entender que hay ovejas que no están más congregadas en alguna congregación del planeta Tierra por una falta de diligencia de cuidado pastoral. Pero también Mateo dice que también hay ovejas que se extravían ellas mismas como consecuencia de no dejarse cuidar. Entonces, dice la Biblia que las 99 estaban congregadas, estaban reunidas, juntas, y había una oveja, basado en el contexto de Mateo, que por decisión propia, en la diferencia, se había extraviado. Es decir, no se había dejado cuidar, no se había dejado pastorear. Como consecuencia, se había apartado del redil. Quiere decir que hay ovejas que se pueden apartar del redil por una falta de cuidado pastoral, y otras que se pueden apartar del redil como consecuencia de que no se quieren dejar pastorear. ¿Sí me estoy dando a entender en el concepto, amado hermano? Entonces, ¿qué hacía la oveja solitaria vagando? Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios capítulo 18 versículo 1, dice la Biblia: el que vive aislado sigue sus caprichos y se irrita contra todo sano consejo. Ahora, cuando alguien se aísla, amado hermano, hacia ahí quiero llegar en esta noche y quiero arrancar. Cuando alguien se aísla, cuando alguien decide apartarse, por favor, por eso dejé bien claro y bien sentado, porque podrán decir algunos hermanos que nos ven por la televisión o algunos otros de casa: es que a mí no me han cuidado. Por eso
tenemos que separar Mateo y Lucas. Porque en Mateo la oveja decide. En Lucas el pastor es el que clavió, el pastor falló. Pero en el libro de Mateo la voluntad y la decisión de salir y apartarse, aislarse, fue de la oveja misma. Cuando alguien se aísla, seguro va a tener problemas. Muchas pueden ser las circunstancias por las cuales una persona se puede llegar a apartar de voluntad personal de un redil. Es decir, la Biblia nos hace ver que existen diferentes razones por las cuales alguien puede decidir personalmente dejar de congregarse, es decir, apartarse del redil. Alguien podrá decir: no, es que el pastor es muy enojado, el pastor no me atiende, el pastor muchas cosas o problemas. Mire, son las cosas que uno muchas veces como pastor no se explica. Uno dice, ve circular personas, hermanos, dentro de las congregaciones, a veces ve rostros y al tiempo deja de verlos. Al rato vuelve a verlos y a los años deja de verlos. Pero tenemos que tomar en cuenta, amado hermano, que pueden ser muchas las razones de peso por las cuales nosotros en algún momento en el cual nos sintamos cargados, podamos dejar que el enemigo trabaje en nuestra mente con la idea del apartarse de la congregación. Eclesiastés 10:4, mire, dice: si la ira del gobernante, imagínese, hermano, algunas personas se van de las iglesias porque dicen: es que el pastor está peleando conmigo. Y dice, mire, si la ira del gobernante se levanta contra ti. Yo creo que si a cualquier hermano en cualquier iglesia del planeta Tierra, de alguna manera la molestia y el enojo del pastor se vierte sobre él, renuncio, reprendo y echo fuera, ¿verdad, hermano? Sujetamos toda alma y toda carne. Pero si en algún momento la ira y la molestia de un ministro se pueda levantar en contra de una oveja, dice la Biblia, mire, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Versión del lenguaje sencillo: si el gobernante se enoja contigo, si el ministro, si el pastor se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Servidores, consejo en la palabra, no renuncien a su cargo. Para los grandes errores, dice esta versión BLS, versión del lenguaje sencillo, para los grandes errores, un gran remedio: la paciencia. Entonces, pueden haber muchas razones por las cuales una persona se aleja de una iglesia, amado. Falta de cuidado pastoral, Lucas, ¿verdad? O decide de voluntad, ya me peleé con el hermano diácono, me vio mal el diácono, me peleé con los hermanos servidores en el área de niños. Mire, hay gente que se va de las iglesias tan solo porque está peleando con la mujer en su casa. Es que ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia y yo no miro cambios, seguí siendo el mismo hombre y seguí, o visconversa, diría de mi pueblo, seguí siendo la misma mujer de siempre. Y como no has cambiado, yo ya no quiero ir a esa iglesia. Ahora, ese no es el problema únicamente. El problema son las puertas dimensionales que se abren como consecuencia de disgregarse. Las puertas dimensionales, mire, hermano, la oveja descrita en el libro de Mateo tomó su decisión de aislarse, de apartarse del redil. Fue a vagar, tomó una determinación: no quiero estar más congregada, me voy a separar del redil. Se aisló, se separó, se apartó. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que existen múltiples problemas para aquellos que deciden por alguna razón aislarse o apartarse. Por ejemplo, mire, pues los vientos en las islas, lo que nosotros conocemos como huracanes, son circunstancias que bíblicamente nosotros podemos entender como un ataque de tipo espiritual. Nosotros en estos tiempos hemos visto circular ciclones en todo el océano Atlántico como jamás nunca en la historia se habían visto. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado, hermano, y le recomiendo que lo haga. Siéntese a examinar el nombre de los huracanes y de los ciclones que regularmente nombran cuando van a impactar una región. Y no me atrevo a decir que el 100%, pero sí un 98, 99%
de ellos son femeninos, porque las entidades espirituales más fuertes y devastantes son femeninas. Ahora, mire pues, Hechos capítulo 27 versículo 4, y quiero hablarle de los peligros de apartarse del redil o de aislarse del redil. Hechos 27, 14, por favor, dice: pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado, procedente ¿de dónde? Ok, las islas, amado hermano, son porciones de tierra rodeadas por agua, pero que se encuentran distantes muchas veces de los continentes. Ese tipo de lugares, mire, note Puerto Rico. Puerto Rico todavía hoy por hoy sigue pasando problemas bien serios como consecuencia del último huracán que pasó sobre ellos. Quiere decir que estas entidades lo que traen es devastación. ¿Por qué? Lo que se está ministrando es espíritu, es un ruá, es un viento. Usted sabe que viento, dentro del contexto de la palabra, se traduce como ruá, y ruá también tipifica y simboliza, amado hermano, lo que es espíritu. Entonces, esos vientos huracanados son vientos que nosotros podemos establecer como vientos de doctrina. Usted se recuerda que la Biblia declara que nosotros nos tenemos que guardar de los vientos de doctrina. Entonces, una de los peligros que se corren cuando de mi propia voluntad decido disgregarme es que voy a encontrar vientos de doctrina. Amado hermano, voy a encontrar lo que nosotros conocemos como doctrina de demonios. Tenemos que recordar que hemos estudiado a lo largo de este tiempo los diferentes tipos de doctrina que hay. Doctrina de hombres, vientos de doctrina, doctrina extraña. Todo esto tiene versículo bíblico. Doctrina de demonios. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de ruá, de espíritu, no solamente se refiere al ruá de Dios, sino que se refiere también a los espíritus ministradores. Y tenemos que entender, amado hermano, que una de las cosas que sucede cuando uno se aísla es que inmediatamente empiezan a trastocar la doctrina con cualquiera de este tipo. Fíjese que hace unos días, observa, alguna familia X en alguna iglesia del planeta Tierra me dijo: pastor, fíjese que pues nos hemos apartado de la iglesia porque no nos hemos sentido bien, no nos sentimos parte. Esa frase es trillada en todas las iglesias. Entonces necesitamos que por favor nos autorice para procurar buscar otra casa donde trasladarnos y congregarnos. ¿Están seguros? ¿Es el tiempo de Dios? Pues queremos pedirle al Señor dirección. Muy bien, les dije. Entonces tienen 3 meses para salir y buscar casa. Y después de los 3 meses ustedes regresan acá conmigo. Y si ha habido crecimiento y si ha habido realmente lo que ustedes están buscando, yo no tengo ningún problema. Los bendigo y que les vaya bien, porque estoy procurando como ministro su bienestar y su bendición, dentro o fuera de esta casa. Porque al final del día las ovejas no son mías, las ovejas son del Señor, y Él decide dónde pone cada oveja en su momento. Ahora, cuando nosotros vemos esto, amado hermano, de repente me llaman los hermanos, ¿verdad? Mire, pastor, necesitamos una cita. Les digo, bueno, con la hermana asistente, por favor la piden y con gusto les voy a agendar. Pero me voy enterando que ahora, pues los hermanos, perdónenme, bíblicamente hemos aprendido acerca de lo que son estas fiestas que se dan de último tiempo, estas del mes de diciembre, enseñados, adoctrinados con Biblia. Posteriormente se alza la voz diciendo: estamos molestos con el pastor Byron porque nunca nos permitió celebrar la Navidad, y ahora en la iglesia en la que estamos sí podemos celebrar la Navidad. Entonces estamos molestos porque nos engañó. Digo yo: Señor, ¿cómo los puedo? Y estoy por recibirlo de regreso para extenderle la bendición. Ahora usted dígame, se aislaron de la congregación queriendo buscar algo superior, algo mejor.
Y ahora que viene de retroceso y de regreso, resulta ser que ahora siempre sí, Merry Christmas y jojojo. Entonces, el que se aísla va a encontrar doctrina de demonios, amado hermano. Entonces, uno de los peligros de apartarme del redil es que la doctrina de demonios puede venir a atacar mi fundamento doctrinal. Porque lo que hemos aprendido, perdónenme los hermanos que me miran por la televisión, perdón si usted sí lo hace, usted sí celebra esas fechas, pero nosotros hemos sido enseñados a la luz de la Biblia, no a la luz del corazón almático de un ministro que le gusta celebrar, no bajo un perfil almático de un ministro que no le importa si las ovejas al final del día lo que están terminando es siendo idólatras, porque entendemos que esas potestades son idolátricas. ¿Por qué? Porque son doctrina de demonios. Entonces, una persona que se aparta del redil, una de las primeras cosas que va a intentar el enemigo realizar sobre ellos es que pierdan su fundamento doctrinal. Y recuérdese que hemos estado estudiando en la Biblia que en salvación se crece a través de la doctrina. Entonces, los peligros de apartarse, yo podría decirle que esa oveja que se aisló, pues obviamente no tengo versículo, pues, pero déjeme echarle un poquito salsas a los tacos, diría el apóstol, ¿verdad? Yo me imagino que esa oveja le cayeron con doctrina de demonio. ¿Y qué te dijo el pastor? Que no podías poner arbolito. Pero ¿y por qué no podés poner arbolito si tan lindo que es? Tus hijos se ponen, hermano, les venden la idea de alma, porque almáticamente eso es precioso. Pero al aislarse, mire, y es que esto es increíble, hermano. Varias familias que aprendimos juntos la Biblia con fundamento doctrinal, es decir, no interpretación de hombres, porque yo no le estoy hablando de doctrina de hombres, le estoy hablando de fundamento doctrinal escrito en la palabra. De repente un día ya no están en la iglesia y como pues el Facebook todo lo cuenta, hermanos, cuando voy viendo las casas adornadas, y miren, no tengo problema con eso, que Dios los bendiga, no lo estoy diciendo con rencor, pero digo yo honestamente, ¿qué pasaron haciendo durante 10, 15, 20 años que les estuve enseñando palabra y Biblia, hermano? Y dejen que sea yo, cualquier ministro que le enseñe la palabra y que le dé el texto y el fundamento bíblico, eso debiera de ser más que una orden para el pueblo de Dios, amado hermano. Entonces, el que se aísla va a encontrar doctrina de demonios. Ahora están molestos conmigo porque los engañé durante tanto tiempo. ¿Cómo los engañé? No dejando celebrar la Navidad. Te digo yo, Señor, pues lo aprendimos con Biblia. Entonces, uno de los errores grandes, hermano, cuando uno de voluntad propia, no le estoy diciendo que el pastor, amado hermano, no lo cuidó, que el pastor no le llamó, que el pastor no lo atendió cuando usted necesitaba orar, cuando usted necesitaba una consejería, el pastor ni siquiera el teléfono le pudo responder. No estoy hablando de eso, le estoy diciendo, agarró bruja y dijo, yo de aquí me voy porque me siento amarrado. Evidentemente, dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber hermanos que no van a sufrir la sana doctrina. Ahorita hay mucha gente acongojada si pone o no pone árbol, amado hermano. A mí me preguntan, ¿y su iglesia sí pone árbol? Digo, nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Nada más. Nada más. Si la Biblia dice que se puede, entrémosle, gloria a Dios. Pero si la Biblia dice que no, amado hermano, pero ¿hacia dónde quiero ir? Deje por un lado al señor de rojo. Déjelo por un lado. El problema es que si te aíslas, van a tratar de trastocar tu fundamento doctrinal. Hechos 27:4. Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ahora quiero que regresemos a Hechos 15:36, por favor. Vaya un poquito para atrás en su Biblia y ahorita quiero ver el resultado del aislamiento en Chipre, porque note esto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo, problema entre Pablo y Bernabé. ¿Qué era Bernabé de Pablo? Era su hijo en la fe. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, es decir, Bernabé se quería llevar a Marcos, pero Pablo consideraba que Marcos no podía ir. ¿Por qué? Porque en Panfilia los había abandonado. Note por favor entonces acá el versículo 39. Se produjo un desacuerdo tan grande
que se separaron el uno y el otro. ¿Quién se separó? Pablo y Bernabé, el maestro y el discípulo. Note por favor, y Bernabé tomó consigo a Marcos, o sea que siempre hizo lo que le vino en gana. A pesar de que el apóstol, de que su padre espiritual le había dicho: no lo lleves, porque ese ya nos abandonó, ese ya nos falló una vez. Si lo volvés a traer, nos va a volver a fallar. ¿Sabes qué? Agarremos camino. Entonces, de alguna manera Bernabé se rebeló en contra de la instrucción de su apóstol. Y dice, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Note que Bernabé se embarcó. ¿Qué quiere decir Bernabé se embarcó? Eso quiere decir que Bernabé, a la tarea que había partido, no había sido delegado por parte de su autoridad. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó. Tomó su decisión: por mis propias pistolas yo agarro a Juan y me voy. Lo que vos pensés a mí no me interesa. Apóstol. Mire qué tremendo. Mas Pablo escogió a Silas y partió. ¿Quién era la autoridad regente en ese versículo 39? Pablo. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos. Quiere decir que Pablo y Silas fueron enviados, mientras Bernabé y Juan se enviaron solitos. Esa es una gran diferencia que uno tiene que aprender a ver en los ministerios que se adhieren, amado hermano. La gente, mire, la gente no sé realmente, ay, amado hermano, la gente cuando se va a trasladar a una congregación, a un ministerio, tiene que saber cuál es la delegación que vino sobre ese ministerio. Tiene que saber quién parió ese ministerio. Porque hoy por hoy hay muchos Bernabés que solitos tomaron la decisión de rebelarse en contra del ministro y solo ellos se han enviado. Ahora, note por favor, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. A ellos sí los enviaron. A Pablo y Silas los mandó la congregación. Bernabé y Juan se embarcaron solitos ellos, es decir, tomaron su decisión y agarraron camino. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Quiere decir que uno de los peligros que se corre mire, el problema es que uno a veces no solamente se aísla cuando se aparta, uno muchas veces puede permanecer aislado dentro de la congregación. ¿Conoce a los hermanos que tiene usted a la par? ¿Le conoce su nombre? A la familia, tal vez no al hermano individual, pero sí a la familia. ¿Por qué? Porque a veces nos integramos en las congregaciones, hermanos, solitarios, o sea, llaneros solitarios, kimosabi. Y nunca, amado hermano, nosotros interactuamos con las personas dentro de las congregaciones. Entonces, uno de los problemas es el que se aísla. Mire, aquí puse doctrina por ser un poco suave. Pero el que se aísla de la enseñanza del ministro que le cubrió, pone su propia iglesia. Ojo, enviándose él mismo. Aunque no diga amén. Así que, hermano, perdóneme, aquí queremos cortar todo de un solo. O sea, entonces, cuando uno se integra, mire, hermano, qué bonita está la iglesia. ¿Quién lo cubre? Solito yo y la gracia de Dios. Hermano, ¿y quién lo mandó a abrir esta obra? Solito y la obra de Dios. El pastor Byron, a la luz de la palabra, un día me enseñó que Bernabé solito se embarcó, nadie lo mandó, y como consecuencia de que nadie lo mandó, terminó estableciendo su propia doctrina, diferente a la de su maestro Pablo.
Entonces, uno de los problemas, amado hermano, cuando uno se aísla y se empieza a apartar, el aislamiento es hermetizarse, no solamente internamente dentro de la congregación, no permitiendo la interrelación interna, sino lo más delicado, apartándose del redil. Por eso es que cuando uno de alguna manera aparta su corazón del corazón del ministro, del pastor que te está cubriendo, porque se entiende que es Dios el que te trajo a la casa o es Dios el que te llevó a la congregación donde tú estás hoy. Cuando uno aparta su corazón del corazón del ministro que le cubre y le bendice, amado hermano, corre un gran peligro. Termina uno estableciendo su propia doctrina. Eso que dice el pastor no es así. Yo he dado instrucciones en esta casa y después las tratan de desestablecer a través de estos ministros. Yo aquí he dado instrucciones de ciertas situaciones que se dan en término doctrinal y en término de escuela de discipulados, y de repente aparece alguien y dice: no, eso no es así, y eso tiene que ser corregido de una manera pronta, al entendido por señas. Porque el que sea ahí, cuando alguien en medio de la congregación empieza a decir: eso que dice el pastor no es así, eso que dice el pastor tampoco, eso pidió el pastor, pero así no debe de ser. Ven para acá, porque te estás aislando. Y va a ser cuestión de tiempo que aparezcas con tu propio fundamento doctrinal. Y va a ser cuestión de tiempo que aparezcas con tu propio iglesia, hermano. Y empieza la cacería, y empieza la negociación de quién se va y quién no se va dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el que se empieza a aislar del corazón del ministro, amado hermano, en el entendido, por favor, que es porque Dios le adhirió a la casa para ser resguardado y cuidado. Pero cuando empezamos a ver cosas que están fuera del foco, uno de los peligros que podemos correr, amado hermano, por eso es que usted a veces ve hermanos dentro de la congregación y de repente aparecen con iglesia. Hechos 13:5. Mire, otro peligro del que se aísla. Hechos 13:5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Pastor, ¿y ahí qué hay de raro? Note por favor, Salamina. Salamina es una ciudad en la costa oriental de Chipre. Usted se recuerda que hablamos de Chipre hace unos minutos. Ok. Salamina es una ciudad, esto lo puede buscar usted en Google, dirían mis amigos. Una ciudad en la costa oriental de Chipre que poseía un buen puerto. Era una población populosa y floreciente durante los periodos helénico y romano. Pablo y Bernabé predicaron el evangelio allí en la sinagoga, versículo 13:5, de los judíos. Ahora, lo interesante es que esa palabra salamina, cuando usted va y la busca, significa sacudida, significa golpeada y significa zarandeada. Son características de lo que encuentra la oveja cuando se aísla. Llegados a Salamina, recuérdese que Chipre era una isla. Quiere decir que Salamina estaba en un lugar aislado. Cuando ellos llegaron, Pablo y Bernabé, y predicaron el evangelio allí, amado hermano, lo que encontraron de alguna manera fueron personas que no creían en el evangelio. Ahora, esa Salamina significa zaranda. Quiere decir que la oveja, cuando se aparta, lo que encuentra se llama zaranda. O sea que otro de los peligros de apartarse del redil es que viene el trato de parte de Dios, amado hermano, intentando Dios en su benevolencia, con lazos de amor, que dice la Biblia, te atraje, te seduje. Entonces evidentemente va a venir un trato de Dios, pero con un motivo: intentar traerlo de regreso al redil. Quiere decir que la oveja que se aparta, la oveja que se aísla, lo que va a encontrar se llama zaranda y golpe. La oveja, cuando sale de la congregación y se aparta, hermano,
es cuestión de tiempo. Yo no sé si usted nota cuando alguien se aparta del redil, empieza un trato de parte de Dios, porque Dios quiere atraerle de regreso. Entonces, dice la Biblia que los que se apartan, lo que encuentran es zaranda. Una persona se aparta del redil y el hermano, ¿dónde está? No está. Pero ya tengo 2 meses de no verlo. Sí, pastor, mire, está pasando el Niágara en bicicleta en su casa. ¿Por qué? Porque dice que ya no quiere regresar a la iglesia. ¿Pero por qué no quiere regresar? No sé, pastor, ahí está, pero la está pasando bien fea. Sí, porque el que se aísla, lo que encuentra son golpes y zarandas. Por eso es que a la oveja se le dice: no os dejéis de congregar. No te apartes, no te dejes de congregar, porque el momento que te congregues, ese no es un deseo. Eso es lo que la Biblia dice, que aquel que se aísla, lo que va a encontrar, amado hermano, son golpes y zarandas. Mire lo que dice acá. Esos son los peligros de apartarse del redil. Hechos capítulo 13 versículo 6. Esto es gruesa, esto es grueso, miren. Hasta hoy lo logré entender en esta dimensión. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, aislado nuevamente, isla, apartado. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, que también es otra isla, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Qué se encuentra entonces en el aislamiento? La falsa profecía. Es común encontrar que cuando una persona se aparta del redil, le caen los falsos profetas con falsa profecía. Ahora, lo interesante de esto, mire pues, es que esa palabra Pafos quiere decir que hierve. Ahora, lo interesante, y esto no lo había visto yo antes, quiere decir que cuando alguien se aísla a la dimensión de Pafos, lo que encuentra se llama falsa profecía. Una persona aislada de la congregación y del pastor que le cubre. Porque mire, hermano, una oveja puede tener su corazón lejos del corazón del ministro, del pastor. Estoy hablando en la dimensión del cuidado ministerial pastoral que se debe de ejercitar sobre una oveja. Pero cuando el corazón de la oveja se empieza a apartar del corazón del ministro al cual Dios delegó para resguardar y cuidar su alma, una de las primeras cosas, y usted tiene que identificar, amado hermano, cuando le empieza a caer profecía. Por eso es que yo le digo, hermano, si usted va a recibir palabra profética, ciérnala en esta casa, por favor, porque una de las características de aquel que se empezó a aislar del corazón del ministro, de la casa donde Dios por misericordia nos puso a crecer, es que llega a Pafos. Y Pafos quiere decir que hierve. Ahora, Jeremías 1:13, mire lo que hay en Pafos. Ese es el problema. Cuando uno se aísla en la dimensión de Pafos, dice Jeremías 1:13, la palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo: ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Y respondí, mire lo que dice el versículo 14. Entonces el Señor me dijo: desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Quiere decir que apartarse del cuidado ministerial pastoral puede llegar a albergar la probabilidad de que la falsa profecía le llegue. Por eso tenga cuidado, hermano, cuando alguien le dé profecía, ciérnala y tráigala con su pastor, porque de lo contrario, lo más probable es que esa palabra profética, si no es cernida por su pastor, lo termine sacando de la congregación. Y como consecuencia de haber escuchado la falsa profecía, apartando el corazón del pastor, lo único que se va a manifestar es trayendo calamidad sobre la vida de aquel que decide apartarse de la casa donde el Señor lo puso a congregarse. Por eso que cuando uno se mueve de una iglesia, amado hermano, tiene que estar seguro que el que lo está moviendo es Dios. Porque si lo que lo está moviendo es el alma, es el corazón, es el deseo, es la molestia, es la falta de atención, qué sé yo que pueda suceder, amado hermano, uno corre peligro de atraer calamidad sobre su vida. ¿Cómo, amado hermano? Porque en ese aislamiento la falsa profecía llega, y como consecuencia de empezar a creer la falsa profecía, lo único que termina uno atrayendo sobre su casa se llama calamidad. La olla que hierve tipifica la calamidad.
No solamente prueba, la prueba a la que se atraviesa es una prueba de calamidad. ¿Como consecuencia de qué? De haber escuchado al falso profeta. Y ese falso profeta se encuentra en Pafos. Tremendo, hermano. Mire todo lo que es, que saber qué le pasó a la pobre novia. El pastor no cuidó a esa ovejita que andaba, sí, en el libro de Lucas, pero en Mateo ella decidió retirarse. Por eso es que cuando uno decide porque está molesto con el pastor, o porque está molesto con el diácono que le cubre, o tal vez está molesto con algún hermano que le hizo la cara, o tal vez el hermano cuando estaba aquí dirigiendo le sacó la lengua, qué sé yo. Tal vez se peleó con su esposa en la casa, o se peleó con su esposo y arremeten, ya no quiero ir a la iglesia porque sabe que a la esposa le gusta asistir a la casa de Dios. O la hermana arremete en contra de él porque sabe que el amor en su corazón de él es servirle a su Señor. Y para dañar el corazón de esta persona decide aislarse sin darse cuenta que apartándose del redil corre peligro de encontrar la falsa profecía que va a intentar sacarlo de la casa. Yo miro muchas caritas sonrientes, hermano, como que el Señor está pegando en el punto esta noche, ¿verdad? Solo miro que voltea a ver hacia la doña y la otra voltea a ver al don. Y el otro hermano se ríe así como que el pastor ya sabe. El Espíritu sí lo sabe, hermano. Por eso me mandó a dar esta palabra hoy. Ubíquese en su casa porque lo quieren disgregar de la casa de su bendición. El Espíritu se lo está anticipando. Aquí no es que el pastor no le cuide. Aquí es porque está molesto por algo. Y la que termina pagando es la casa, es la congregación. Aunque no diga amén. Hay que tener cuidado con el aislamiento, hermano. No, estoy molesto con el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor quedó de que me iba a llamar el miércoles y no me ha llamado. Y hoy jueves decidí que me voy a ir de la iglesia porque no me cuidan. Bueno, espere su cita y en su momento se le atenderá. Cuando uno sale de una congregación por manifestación de alma o por molestia, eso no es Dios. Ese es el corazón. Porque cuando Dios le da la instrucción a una oveja de partir de casa, y yo se lo he mostrado a usted aquí con ejemplos, regularmente Dios habla, por lo menos en mi caso personal. Cuando una oveja se va a retirar de la casa en el orden de Dios, yo sé que es en el orden de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa el Señor me habla y me dice: hoy va a llegar con vos tal persona. ¿Y qué quiere, Señor? Se va de la congregación. ¿Y por qué? Porque yo necesito que esté en otro lado. Muy bien, Señor. ¿Qué le digo? La mandás. Váyase. Pero, Señor, ¿será que la mandás? Váyase. Regularmente me ocurre cuando me estoy duchando. Empieza a hablar el Señor. Ah, bueno, Señor. Ya cuando aterrizo en la oficina pastoral, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Yo no quiero. No, si yo sé que no querés, mamita, pero el Señor dice que así es, así que en el nombre del Señor Jesús, o papito, lo que sea, vete en el nombre del Señor Jesús, que el Dios te va a dar algo superior en otro redil. Pero para eso Dios le habla al pastor. Esto no es de andar entrando y saliendo en iglesias, hermano. Aquel que anda entrando y saliendo en iglesias, lo único que va a terminar es prolongando su proceso de formación. Yo sé que es tiempo de salir porque Dios me lo habla. Ahora, cuando se molestó con la esposa, con el hijo, con el director de la alabanza, con el hermano del sol, la música muy fuerte, yo ahí no puedo. Ok, fabuloso, no hay problema. Llegue con el ministro. Así como cuando uno entra en una casa y recibe la bendición, cuando se retire reciba también la bendición. No solamente se aparte del redil, porque cuando uno solamente decide apartarse del redil, ahí viene el trato, amado hermano. No, es que yo me voy en el orden de Dios. No me diga que es en el orden de Dios. Si el ministro, si el pastor que le ha cubierto por mucho tiempo no ha recibido la instrucción de Dios, permítame, hermano, ¿quiere decir que ahora la oveja recibe más la voz de Dios que la del ministro? Pastor, ¿me recibe en esta casa? Sí, no hay problema, en el nombre del Señor Jesús. O sea, la oveja discierne cuándo entrar y cuándo salir al redil. Es decir, la oveja decide cuándo abre y cierra la puerta. ¿Usted cree que eso es normal? Por eso, no, pastor, es que siento que llegó mi tiempo en esta casa. Ok, dame tu fundamento bíblico y mira, es que esto, oh sí, es cierto. Ya Dios me había dicho algo sobre eso en ti. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga, amén, te voy a bendecir.
Pero cuando Dios no le era el ministro, amado hermano, es que mire, pastor, es que estoy molesto. ¿Por qué? Porque mire, cualquier problema, el que sea, el que le parezca, el que le guste o el que no le guste, y me voy porque nadie me quiere. En esta iglesia no hay amor. Y si supiéramos que Dios es amor, hermano, o sea, ¿cómo así? ¿Te oído esa frase? En esta iglesia. Y yo sé que los hermanos que están por la televisión se están matando de la risa porque esto no pasa aquí, eso pasa en todos lados. Uno se circunscribe en su iglesia porque aquí es donde nos relacionamos. Pero ese hermano, hasta en las mejores iglesias. Entonces el que se aísla llega a Pafos. En Pafos se encuentra el agua que hierve, y el agua que hierve tipifica bíblicamente, según Jeremías capítulo 1 versículo 14, calamidad. Y sobre todo los habitantes. Aquí no se va feo solo el sacerdote, aquí se va feo el sacerdote con toda la familia. Tremendo, hermano. Bueno, avancemos pues en el nombre del Señor Jesús. Todavía me quedan 2 horas, gloria a Dios. Ya vamos aterrizando, amado hermano. Hechos 16:11. Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Aislamiento, nuevamente aislamiento. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis. Samotracia, según los diccionarios, dice que es una pequeña isla montañosa al norte del mar Egeo, a unos 32 kilómetros al sur de la costa de Tracia, cabal a la huerta de Amatitlán, un poquito más allá de la embocada de Doña Chona. Debido a la altura, 1693 metros, de uno de sus picos, Samotracia servía de guía a los marineros, pero su renombre se debía, note por favor lo que se encuentra en los aislamientos, pero su renombre se debía especialmente a la celebración de los misterios de Ceres y de Proserpina y de las deidades llamadas los Cabiri o los Cabiri, no tiene tilde, Cabiri. Por eso se consideraba sagrada y a ella acudían muchos peregrinos. Los fugitivos llegaban a buscar asilo a Samotracia. Quiere decir que Samotracia, en la dimensión del aislamiento, tipifica a todos aquellos que se han fugado. Fugitivo, según el diccionario, es un adjetivo, nombre masculino o femenino. Esto lo encontré en el diccionario de la Real Academia. Y dice que fugitivo es que se fuga o se escapa de un lugar sin ser visto. Quiere decir que el que se aísla se va a encontrar con toda aquella gente desertora que ha salido de sus iglesias, pero que nunca tuvo la capacidad de decir al pastor: pastor, muchas gracias, ahí nos vemos. La verdad es que el tiempo en esta casa terminó, pastor, y quiero su bendición. Ok. Una de las cosas que uno se encuentra en Samotracia son todas aquellas personas que salen de las iglesias sin haberse cubierto con su pastor, es decir, fugitivos. O sea que en las iglesias hay fugitivos. Tremendo, hermano. Mire, hay personas que se acercan a las congregaciones por diferentes razones. Algunos vienen porque necesitan restauración, otros porque Dios les ha hablado y los envía en algún proceso de su vida. Pero yo siempre he procurado enseñar algo en esta casa, y si me permite usted que me ve por las redes y la televisión, enseñar que cuando uno llega a un lugar, saluda. Pero cuando uno se va de un lugar, se despide. Porque los únicos que, perdón la expresión, pero igual pues la Biblia habla acerca de esto, los únicos que entran y salen de las iglesias son los chuchos. Y no avisan. Oye, el pastor nos dijo chucho. Perrilla le dijeron a aquella, y todavía le decía: Señor, si hasta los perros comen de tus migajas. Pues yo no tengo problema delante de mi Dios de ser un perrillo.
¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, hay hermanos que se adhieren. Mire, pastores, que allá me desarmaron. ¿Usted cree que, mire, pero qué pasó? Es que ayer que el pastor me hizo averías, me hizo esto y esto y esto y esto. ¿Y usted cree que tengo que regresar a pedirle perdón? Mira, mijo, lo que creo es que primero tenés que restaurarte. Cuando ya estés restaurado y el tiempo de Dios llegue, regresas y te pones a cuentas, porque tendrá que llegar el momento. Pero si en ese momento decide presentarse delante del ministro, lo va a desarmar. Porque muchas personas salen por malos tratos. Recuérdese que en la parábola hay una oveja que se extravía, pero hay otra que la pierde el ministro. Dentro de todo lo que recibimos en las iglesias vienen algunas esquiladas y otras trasquiladas. Entonces, pastor, estoy mal, pero yo servía como tal cosa en la otra iglesia, ok, y usted cree que necesito traer carta. Creo que ahorita mejor te restaures. Cuando estés restaurado y tu alma ya esté en paz y esté tranquilo y estés ya como debe de ser, ok, regresas con el ministro y le das las gracias. Pastor, perdóneme, me fui hace mucho tiempo, tenía que haber regresado aquí con usted a darle las gracias, pero bueno, ya Dios hizo la obra en mí y quiero bendecirlo y darle las gracias porque hace 10 años usted me dio de comer. Pues gloria a Dios. Pero uno no entra y sale de las iglesias, hermano, porque si no, lo único que se encuentra es en la dimensión de Samotracia. En Samotracia lo que se encuentran son todos los fugitivos. Quiere decir que una de las características del aislamiento muchas veces es salir de la congregación donde nosotros estamos sin ni siquiera dar las gracias, amado hermano. Y eso no se hace, ni aquí, ni en ninguna iglesia del planeta Tierra. Yo le digo, hermano, si usted no está ya contento en la casa o por alguna razón Dios le habló y le dijo, mire, te tengo que llevar a otro lado y allá te voy a bendecir, pero ni te preocupes porque a la noche le habla a tu pastor, el Señor desde los cielos, ¿verdad? Entonces de repente en un éxtasis profético, deja ir a mi siervo Espiriquitiberto. Ah, pues gloria a Dios. Y el domingo aparece Espiriquitiberto tocando la puerta, ¿va? Así con cara de congoja, no, pastor, si mire, aquí me ha bendecido Dios de una manera extraordinaria, pero el Señor me está dando la orden de que me vaya para otro lado. No hay problema, papito, también a mí me lo habló. Así que ven, en el nombre del Señor Jesús, ve y despídete de tus hermanos y el día que quieras, regresas a esta casa, tienes las puertas abiertas porque eres un hombre de testimonio. Pero solo entrar y salir de las iglesias, amado hermano, ya terminan no siendo fugitivos. Aquel que se fue de la iglesia sin darle las gracias al pastor, ni decirle, pastor, me voy, quiero contarle que anda de fugitivo. Aquellos hermanos que me miran por la tele, que no dieron las gracias en la congregación, andan de fugitivos. Y usted que se fue de la congregación y su pastor le ha estado llamando y no le responde, usted es fugitivo. Perdóneme, eso es lo que dice la Biblia. Porque fugitivo es aquel que se va de un lugar sin ser visto. Y mira, y el hermano, ¿cómo se llamaba aquel hermano? Pluscuamperfecto. Algo me recordé de idioma, ¿verdad? Usted sabe que los nombres son raros, hermano. Busquen en el Google ahí nombres raros y Leo Messi le ponen a un niñito así bien nacido en... ¿Cómo se llama tu hijo? Adolfo Hitler le ponen. En el RENAP sacan reportes de nombres raros, ¿verdad? A la hermana. Por lo que le quiero decir, aquí no queremos ser fugitivos, ¿verdad, hermano? Cuando llegue el tiempo, que sea su tiempo en Dios, no su alma, no por la falsa profecía, no porque está molesto, sino porque es Dios el que le mueve. Yo le garantizo que Dios me va a hablar antes. Palabrita que sí, hermano, ya lo ha hecho varias veces. La última vez lo hizo hace como 6 meses. El último. Ok, con esta nos despedimos. Hechos 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahora, lo interesante es que Corinto es una isla en donde se rendía tributo a una diosa a través de 1000 prostitutas sagradas. En Corinto lo que regía eran los placeres sexuales. Esto quiere decir que el que se aparta del redil va a encontrar 2 mujeres y un sueldito. Porque aquel que se aparta del redil y solito se aísla, seguro va a ser cuestión de tiempo
que se encuentre peleando con una potestad de tipo sexual. ¿Qué hacía David cuando vio a Betsabé? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? En tiempo cuando los reyes están en batalla, se le atravesó en su aislamiento, se le atravesó una potestad sexual. Y David tuvo el desliz de los más tremendos que tuvo en su etapa ministerial, como consecuencia de que se había apartado en tiempo de guerra, cuando todos sus hermanos estaban orando, clamando, pidiendo, en intercesión, en oración, en ayuno, hermano. Él andaba por donde quería. Entonces, sí, el peligro de apartarse del redil es encontrarse con una potestad sexual. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y en Corinto lo que regía era la prostitución. Quiere decir que otro de los peligros de apartarse del redil es encontrar placeres sexuales de una manera instantánea allá afuera en la calle, por decidir yo apartarme del redil. Ojo, Mateo y Lucas, no es lo mismo que el pastor la pierda a que la oveja sola se extravíe. Mateo y Lucas. Entonces, cuando ya yo pongo mi corazón y mi alma en el asunto, cuando empiezo a tomar decisiones almáticamente, cuando empiezo a tomar decisiones carnalmente, y esas decisiones me llevan a apartarme de la casa donde Dios me plantó, lo más seguro es que cualquiera de estos peligros pueda tocar a la puerta. Porque aquel que se aparta y se aísla, dice en la Biblia, busca su propio consejo. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús. Previo a moverte de la casa donde te estás congregando, garantízate que sea Dios, que no sean problemas, que no sean almatismos. Si Dios te manda a otra casa, te va a bendecir de una manera extraordinaria. Eso estoy seguro. Pero así como la labor del pastor es abrir y cerrar la puerta del redil, amado hermano, el que le tiene que dar la instrucción al ministro para abrir la puerta y dejar salir a una oveja, solamente es Dios. Aquella que se brinca, se sale, se desaparece, se llama la oveja fugitiva. Y esos son muchos. Y esto erais algunos. Pero hay mucho hoy que se fue de la iglesia donde Dios le llevó y se apartó por cualquiera de estas razones o algunas más, pero no por voluntad de Dios. Aunque hayan momentos difíciles, mire, el domingo yo le decía a los hermanos, cuando las cosas se ponen color de hormiga, es porque Dios va a operar un cambio, hermano. Estás pasando problemas, te peleaste con el hermano de la guitarra, te peleaste con el hermano del teclado, te peleaste con el pastor, te peleaste con el hermano que está allá en la entrada de parqueos, no sé, con tu esposa, con tus hijos. Almáticamente no tomes decisiones de moverte. ¿Por qué? Puedes abrir cualquier portón dimensional de estos y encontrarte con lo que no necesitas encontrarte, porque tú y yo lo que necesitamos es la bendición de Dios. Cuando haces las cosas correctamente y en el orden de Dios, el resultado siempre va a ser bendición. Porque el que se aísla, el que se aparta, el que se disgrega, dice la Biblia que puede encontrar cualquiera de estos males. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.